Knockout fulminante ya. Era una noche fría en Culiacán el 4 de marzo del año 2023. Se enfrentaría el prospecto invicto mexicano Jesús Martín Ceica, quien en ese tiempo tenía 27 años y ostentaba un récord profesional de 17 peleas ganadas con 8 knockouts. Un estilista que en ese tiempo era considerado el mejor prospecto de Culiacán. Un Martín Ceica disciplinado con una técnica muy depurada, una chulada de boxeador. Pero ante él tendría el hasta ese entonces desconocido Eduardo El Sugar Núñez. Desconocido en el sentido de que el Sugar nunca ha tenido una fuerte mercadotecnia a su alrededor. La fama que ahora tiene el Sugar Núñez es gracias a su terrorífico poder noqueador del 100%. Y esta pelea contra el mejor prospecto mexicano de Culiacán, Jesús Martín Ceica, fue la pelea que puso al Sugar Núñez en el radar del público mexicano. Y fue así por la manera tan brutal, tan dramática de noquear al estilista Jesús Martín Ceica. Una pelea pactada a 10 rounds, pero que solamente llegó a 2. Nadie se esperaba este resultado tan dramático y tan rápido. La gente esperaba ver una pelea larga, emotiva y sufrida. Martín Ceica es un especialista en desgastar y desesperar a sus rivales para comérselos por puntos. Pero esa noche le falló la estrategia, le falló la esquina, porque pensaba erróneamente que el Sugar Núñez era simplemente otro tirapiedras y que Ceica con su habilidad podría desgastarlo. Ceica tenía la estrategia de dejar al Sugar hacer su pelea, de dejar al Sugar entrar a su casa para, según Ceica, contragolpearlo rápido con 2 o 3 combinaciones y salir del peligro durante los 10 rounds. Pero Ceica no contaba con que Eduardo El Sugar Núñez no es un tirapiedras, es un lanzamisiles que maneja el estilo mexicano a la 10ª potencia. Un lanzamisiles que es todo un intelectual del ring, que sabe leer a sus rivales. Al Sugar lo subestiman por estar mamado y por su aspecto de bárbaro, pero es uno de los boxeadores más inteligentes que tiene México. Eso Martín Ceica estaba por descubrirlo la noche del 4 de marzo del 2023 en el Polideportivo Juan Millán de Culiacán, donde Ceica era el favorito y el local. Ceica tenía muy bien definida su estrategia ante un Sugar Núñez que ya conocía el estilo de Ceica. Un Sugar Núñez que había estudiado a profundidad el estilo de Martín Ceica y que antes de la pelea ya lo tenía bien, pero bien descifrado. Martín Ceica esa noche arriesgaba su invicto en esta pelea que era de vital importancia para él, pero el Sugar quería que todo México lo reconociera, pero para eso primero tenía que ganarse a todo Culiacán, y con esta pelea tan brutal, limítrofe y dramática, el Sugar gritó a México: aquí está Eduardo El Sugar Núñez. Antes de subir al ring esa noche en el Polideportivo Juan S. Millán, Eduardo El Sugar Núñez llegaba con un récord de 23 victorias, todas ellas por nocaut, y una sola derrota polémica en el 2018 ante Hiram Gallardo en Cancún. Entrenado por la legendaria familia Montiel en el Cochul Gym de Los Mochis, era conocido por su pegada devastadora y por su estilo explosivo en el peso superpluma. Su apodo Sugar no era casualidad, combinaba velocidad, precisión y un poder que lo hacían un peligro constante. Martín Ceica, por otra parte, el orgullo de Culiacán, llegaba invicto y era el favorito por ser local, porque peleaba en su casa y muchos veían en él a un prospecto con potencial para llegar al campeonato mundial. Sin embargo, enfrentarse a Sugar Núñez representaba el mayor reto de su carrera hasta ese momento. La pelea fue parte de una cartelera de Matchroom Boxing, la promotora de Eddie Hearn, transmitida por DAZN, lo que le dio un reflector internacional. El choque era una guerra civil sinaloense, Jaguara contra Culiacán, poder contra técnica, un noqueador puro contra un invicto en ascenso. El escenario estaba listo para algo épico. Cuando sonó la campana en el Polideportivo Juan S. Millán, el ambiente estaba eléctrico. Miles de aficionados sinaloenses llenaban las gradas y el apoyo para Ceica era ensordecedor. El primer round fue un clásico round de estudio, ambos peleadores midiendo la distancia, buscando huecos. Ceica, muy fiel a su estilo técnico, usó su jab para mantener a Núñez a raya, moviéndose lateralmente y evitando que el de Jaguara se plantara firme. Sus golpes eran rápidos, pero carecían de la potencia para intimidar al Sugar.
Por su parte, Eduardo Sugar Núñez avanzaba con paciencia, cortando el ring y lanzando combinaciones cortas al cuerpo. La intención del Sugar era clara: desgastar a Seika y preparar el terreno para soltar sus manos pesadas. Aunque no conectó nada definitivo, su presión ya empezaba a incomodar al invicto local. El round terminó parejo, pero la tensión era palpable. Seika había sobrevivido al primer intercambio, pero el Sugar parecía estar calentando motores. El segundo round cambió todo. Desde el inicio, el Sugar Núñez subió la intensidad, su lenguaje corporal gritaba confianza, hombros relajados, pasos firmes y esa mirada de cazador que tanto lo caracteriza. Seika intentó mantener su plan, boxeando desde afuera, pero cometió un error fatal. Bajó la guardia por una fracción de segundo mientras retrocedía. Muy temprano en el round 2, el Sugar Núñez vio la apertura y lanzó un derechazo directo a la mandíbula de Seika. ¡Pam! El golpe fue como un relámpago, limpio, potente y perfectamente cronometrado. Seika se desplomó de inmediato, cayendo de espaldas sobre la lona en una escena dramática que silenció al público local. El referee, sin dudarlo, detuvo la pelea al ver que Seika estaba fuera de combate, inmóvil por unos instantes. El knockout fue tan brutal que las asistencias médicas entraron de inmediato al ring. Pasaron casi 2 minutos antes de que Martín Seika recuperara la conciencia y pudiera levantarse asistido por su equipo. El polideportivo, que segundos antes rugía por su héroe local, quedó en un silencio sepulcral, roto solo por los gritos de celebración del equipo del Sugar Núñez. ¿Qué pasó aquí? Vamos al análisis, pero antes de pasar al análisis, quiero pedirte que me regales un like en este momento para fortalecer este video y que si aún no te has suscrito a Richie Vlog, suscríbete en este momento, toca la campanita y activa todas las notificaciones si quieres más Sugar en tu café. El derechazo que acabó con Seika no fue ninguna casualidad. El Sugar Núñez tiene una habilidad innata para encontrar el ángulo perfecto y soltar golpes con una fuerza que pocos en las 130 libras pueden igualar. Su récord de 100% efectividad noqueadora no es exageración. Cuando conecta limpio, el combate termina. En este caso, el golpe aprovechó un descuido defensivo de Martín Seika, que no mantuvo la barbilla protegida mientras retrocedía. El error de Seika: Martín era un boxeador técnico, pero enfrentarse a un noqueador como Sugar Núñez requería una defensa impecable. Su estrategia de moverse y llavear funcionó en el primer round, pero no ajustó cuando el Sugar Núñez aceleró. Al retroceder en línea recta y bajar las manos, dejó su mandíbula expuesta, un pecado capital contra alguien con la dinamita del Sugar. El Sugar Núñez llegó con la mentalidad de un depredador. Entrenado por los Montiel, su campamento fue diseñado para explotar su poder y su paciencia. Martín Seika, aunque invicto, no había enfrentado a alguien de este calibre. La presión de pelear en casa pudo haberlo hecho más cauteloso de lo necesario, limitando su ofensiva y dándole al Sugar Núñez el tiempo para ajustar su ataque. Con esta victoria, el Sugar Núñez elevó su récord a 24 victorias con 24 knockouts, consolidándose como una estrella en ascenso. Matchroom Boxing lo bautizó como el knockout del año en sus redes, y no es para menos. La imagen de Seika cayendo fulminado se volvió viral. Este triunfo le abrió las puertas al Sugar Núñez a una firma oficial con Matchroom y lo puso en la mira de los grandes nombres en el peso superpluma. Para Seika, la derrota fue un golpe duro. Su invicto se rompió, quedando con 18 victorias y una derrota, 9 knockouts. Aunque mostró valentía al aceptar el reto, quedó claro que necesita ajustar su defensa y enfrentar rivales progresivos antes de volver a un nivel tan alto. Sin embargo, a sus 28 años aún tiene tiempo para reconstruir su carrera. De hecho, Jesús Martín Seika se fajó y volvió a pelear en el 2024. El 31 de agosto se presentó en Culiacán y derrotó a José Barragán Franco, también por nocaut en el round 2. Su pelea con el Sugar sin duda lo volvió un boxeador mucho más cauto a la hora de pelear y más peligroso. ¿Cuál es la opinión del respetable público de esta que fue bautizada como el knockout del año en el 2023? Queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Sus opiniones son muy importantes para nosotros. Escríbanos por favor con la seguridad y con la confianza de que los estamos leyendo a todos y a cada uno de ustedes. Muchas gracias por llegar a la distancia con nosotros en este video y compártelo por favor si el contenido te pareció chido o interesante. Y esto es todo por el día de hoy. Les agradecemos mucho su atención y sus likes. Mi Richie, gracias por ser mi socio en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.